Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Muy buenos días, muy buenas tardes quizás para algunos, o quizás para algunos muy buenas noches también. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de Génesis. Ya vimos 3 capítulos, hoy vamos a ver otro y vamos a responder la pregunta: ¿de dónde salió la esposa de Caín? Así que acompáñame, vamos a verlo. Bueno, vamos a ver cómo empieza nuestra historia. Y este es en el capítulo 4, ya vimos la creación, vimos cómo se fue perfeccionando la creación, las responsabilidades que se fueron dando. Y después tenemos lamentablemente el capítulo oscuro o negro de lo que es Génesis. Ya estaba como Apocalipsis porque recién estuvimos viendo. De Génesis capítulo 3, donde estuvo la desobediencia del hombre. Ahora vamos a ver otro capítulo oscuro, otro capítulo negro de Génesis, donde empieza la humanidad a tener el efecto del pecado. Y vamos a ver en Génesis capítulo 4 que dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, muchos hemos escuchado la historia de Caín y Abel, el hermano que se enoja con su hermano y se alza para matarlo. Ahora, vemos acá un poco el episodio donde Caín muestra su ofrenda, pero no es agradable ante Dios. Muestra a Abel su ofrenda y es agradable para Dios. Y acá es donde nosotros debemos aprender una lección. Nosotros debemos dar lo mejor, no lo que nos sobra, no aquello que simplemente no nos sirve, sino que lo mejor. Debemos en todo aspecto dar lo mejor a nuestro Dios. Ahora, el versículo 9 detalla algo interesante. Y dijo: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Esta pregunta me recuerda al capítulo anterior, acá por ejemplo, donde hablábamos de que Dios preguntaba a Adán: ¿dónde estás? No era una pregunta de ubicación. No es que Dios no sabía, no es que Dios tampoco sabía dónde estaba Abel. Dios sabía perfectamente, pero quería que Caín pudiera responder sobre esa pregunta, porque era la condición en la que se encontraba su hermano. Y es la misma pregunta que terminamos el devocional pasado. Es que ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué condición nos encontramos frente a Dios? Pero Caín no respondió de una manera sensata. Caín respondió de una manera agresiva, la cual respondió: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En vez de reconocer su error, en vez de reconocer su pecado, él simplemente se resguarda a su ego, a su enojo, para poder salir, entre comillas, airado. Pero realmente Dios sabía lo que estaba pasando. Y acá se da el primer asesinato, se derrama la primera sangre. Por eso después, en el versículo 14, por ejemplo, o en estos versículos, Dios da una maldición a Caín de que él no podía, él iba a ser errante. Y errante acá no significa que él solamente iba a vagar entre la tierra, sino que en sus pensamientos, en su forma de ser, él mismo ya estaba condenado, él mismo se había condenado a poder tener pensamientos o una mente perturbada, obviamente, de tal manera que es donde nos muestra que aquellos que están perturbados están alejados de Dios. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en el versículo 14. Que dice, en el versículo 14 dice: he aquí, me echas hoy de la tierra. Ahora, Dios realmente no lo había echado. Dios solamente había dado una maldición. Pero vemos en el versículo 16, dice: salió pues Caín delante de Jehová. Caín tomó la decisión de apartarse de Dios. Y esto vuelve a coincidir con el capítulo anterior. Y es que nos damos cuenta que si nosotros pecamos, lo primero que tenemos que hacer es correr atrás de la gracia del Señor. De todo pecado nosotros podemos ser perdonados, menos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo demás, todo tiene perdón. Todos podemos ser perdonados, pero debemos correr y no salir de la gracia de Dios. Si tú me estás escuchando
y vuelvo quizás a aquellos, yo sé que los que me acompañan y ya siguen a Cristo, están creciendo espiritualmente, pero aquellos que están dando los primeros pasos, nunca te alejes de la presencia de Dios. Corre a sus pies, pide perdón, apártate de tu pecado y sigue a Cristo. Pero nunca salgas como Caín se alejó de la presencia del Señor. ¿Y cómo lo vemos? Simplemente dice, salió Caín de la presencia de Jehová, versículo 16, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad. Y quiero que me prestes mucha atención, que acá ya voy terminando. Caín había pecado. Para poder apaciguar lo que era su tormento, para poder apaciguar lo que era su pecado, aquello que les recordaba lo que él había hecho, él se dio a construir una ciudad. Sus padres, hasta este momento no se habla de otro tipo de ciudad, por ejemplo, así que sus padres, Adán y Eva, podían estar viviendo en tiendas, pero él se dedicó a construir una ciudad. Y es interesante que acá en el versículo mismo 17 le dice, y edificó una ciudad. Él estaba apaciguándose con el trabajo. Él estaba alejándose, tratando de alejar. Quizás tú te has tratado de alejar de Dios, tú te has tratado de distraer, digámoslo así, haciendo cosas para alejarte de Él. Para apaciguar y decir, no me quiero recordar de lo que he hecho o de lo que estoy haciendo. Me voy a distraer con algo más. Mas cuando realmente lo primero que tenemos que hacer es correr a los pies de Cristo. Es correr a la presencia de Dios. La Biblia dice, vengan a mí los que están trabajados y fatigados. Caín estaba cansado y fatigado. Estaba errante. Pero él decidió alejarse del Señor. La pregunta que quiero hacerte entonces en esta noche, en este momento, bueno, acá es de noche, es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Correr de la presencia de Dios o correr a la presencia y a los pies de Cristo? Quiero que tú reflexiones en este momento. ¿Cómo está tu vida? Si está bien, vuelvo a insistir, sigue perseverando en Cristo Jesús. Si has pecado, si sientes que has hecho algo que está muy mal, arrepiéntete de tu pecado, busca del Señor y verás la gracia de Él. Así como aquel ladrón que estaba al lado de Jesús, que pidió misericordia en el último instante, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy Dios puede darte paz a tu corazón. Hoy puede dar Dios paz a tu tormento. Simplemente tú tienes que seguir a Cristo. No alejarte de la presencia, sino acercarte a esa hermosa presencia. Y bueno, vamos a responder un poco la pregunta que nos hicimos el día de ayer sobre con quién se casó Caín. La respuesta más firme tendría que ser y debería de ser sobre Caín se casó con una hermana. ¿Por qué vemos esto? En el capítulo 5 nos lo detalla un poco más, que dice en el versículo 4, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Entre Caín y Abel no se detallan las edades de ellos. Por ende tampoco se detalla si hay hijas de Adán. Ahora, el punto es de dónde sacamos esta idea. Prácticamente también donde vemos a Abraham casándose con su media hermana, por ejemplo. Ahora, ¿por qué esto la Biblia sí condena el incesto y acá no lo condena? Porque el incesto es condenado en el tema de la ley. Antes de la ley no era pecado. ¿Por qué? Porque también genéticamente ellos eran casi, o por decir así, Adán y Eva eran perfectos. Pero paulatinamente, mientras se iba creciendo la población, los errores genéticos, los errores en la genética se iban copiando. Pero en este caso, ellos prácticamente tenían una genética perfecta. Ahora, esa sería la respuesta, porque primero, no podemos creer que hay otra población, porque ahí estaríamos cometiendo un gran error que Dios haría dos humanidades. Realmente eso ya estaría fuera
de la palabra, porque la Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva, que por medio de Adán, por medio del hombre, que es Adán, vino el pecado, y por medio de Jesucristo tenemos salvación. Jesucristo solo nos salva a nosotros, no hay otra humanidad en ese tema. Así que bueno, déjame tus comentarios, qué piensas al respecto, cuéntame un poco también, y bueno, vamos a seguir viendo este tema que es tan interesante también. Que Dios les bendiga, nos vemos en el capítulo 5 el día de mañana, y vamos a ver un tema bastante interesante. Así que no te lo pierdas y nos vemos el día de mañana. Suscríbete a este canal si no eres suscriptor, dale un me gusta, déjame un comentario, y bueno, si ya te he dicho, si no te gusta, déjame también un comentario de por qué no te gustó. Dios les bendiga y estamos conversando el día de mañana. Hasta luego.